Dios es nuestro socio. En relación con la idea de dar a la iglesia o ayudar a otros, nosotros continuamos donando una gran parte a organizaciones de caridad. Es importante dar, y como dice un amigo mío muy religioso, Dios no necesita recibir, pero los humanos necesitamos dar. Además, nosotros damos porque compartir con la iglesia y con los necesitados es nuestra forma de pagarle a nuestro socio, Dios. Dios es el mejor socio de negocios que he tenido. Pide solo 10% y me permite conservar el otro 90%. ¿Sabes qué sucede si dejas de pagarle a tus socios? Ya no querrán trabajar contigo. Es por eso que nosotros damos dinero a la iglesia. Quedarse corto. Lo primero que Kim y yo descubrimos cuando hacíamos presupuestos para obtener un excedente fue que no estábamos ganando suficiente dinero. Uno de los beneficios de quedarnos cortos cada mes es que nos enfrentamos al problema de no tener suficiente dinero en una etapa temprana de la vida y no cuando fuimos mayores. Sospecho que hay mucha gente que se queda corta cada mes y así continuará aun cuando se haya terminado su vida laboral. Cuando eso suceda, será muy tarde para enfrentar la complicación de no tener dinero. Como mencioné al principio del libro, si no enfrentas un problema, lo tendrás para toda la vida, porque los problemas rara vez se resuelven solos. Por eso decidimos pagarnos a nosotros mismos primero, cuando éramos jóvenes, aunque esto provocara que nos quedáramos cortos. Quedarnos cortos nos forzó a resolver el problema de no tener suficiente dinero. ¿Quién gritaba fuerte? Cuando nos pagábamos a nosotros mismos primero, quienes más protestaban eran los bancos y las personas a las que les debíamos dinero. En lugar de permitir que nos intimidaran para pagarles, les permitimos que nos intimidaran para incrementar nuestro IQ financiero 1, producir más dinero. Mucha gente no se paga a sí misma primero porque no hay nadie que le grite. Nadie contrata a un abogado de cobranzas para que le cobre a sí mismo. Tampoco te autoamenazas con rematar tu casa. Es decir, si no nos pagamos a nosotros mismos, no hay quien nos presione para hacerlo. Sin embargo, cedemos a la presión de nuestros acreedores y les pagamos. Kim y yo usamos las tácticas de presión de nuestros acreedores en la columna de gasto para motivarnos a producir más dinero e incrementar nuestros ingresos. Consejo de presupuesto 2. La columna de gasto es tu bola de cristal. Si alguna vez quieres predecir el futuro de una persona, solo revisa sus gastos mensuales. Ujú. Mi padre rico decía, puedes adivinar el futuro de una persona con solo ver en lo que gasta su tiempo y su dinero. También dijo, el tiempo y el dinero son activos muy importantes. Empléalos con sabiduría. Es fácil descubrir qué tan importante es para una persona un presupuesto con excedente con solo revisar su columna de gasto. Por ejemplo, fíjate en la esquina en el esquema de la siguiente página. Solo fíjate cuánto dinero paga primero a otras personas u organizaciones. Observa que enlisté el retiro como un pasivo. Técnicamente es un pasivo sin fondos hasta que se convierte en activo. Y si el dinero para tu retiro lo manejas a través de un banco, estarás pagando el porcentaje más alto de impuestos sobre ese dinero, porque en ese caso se le considera ingreso ya ganado. Compara la columna de gasto anterior a la que sigue, en donde tú te pagas primero. Recuerda, la columna de activos es la tuya. Si no te pagas primero, nadie más lo hará. Si crees en Dios y guardas una cantidad para la iglesia y los fines caritativos, Dios y tú serán quienes decidan tu futuro financiero con base en tus gastos cotidianos. Consejo de presupuesto 3. Paga los pasivos con activos. Mi padre pobre era partidario de comprar barato. Pensaba que presupuestar inteligentemente era hacerlo con austeridad. Por eso vivíamos en una casa promedio, en un vecindario modesto. A mi padre rico por su parte, le encantaban los lujos,
vivía en una casa fabulosa, en una zona acomodada y gozaba de un estilo de vida desenfadado. Aunque era cauteloso con el dinero, no le gustaba abaratarse. Mi padre pobre nunca se permitía adquirir artículos costosos, aunque los deseara. No podemos darnos ese lujo, decía. Pero si algún artículo despertaba interés en mi padre rico, solo se preguntaba, ¿qué puedo hacer para adquirirlo? Su manera de darse el lujo era haciendo crecer la columna de activos con el nuevo activo y con el nuevo activo pagaba el pasivo. Su estado financiero se veía entonces así. Dicho de otra manera, primero se pagaba él y después adquiría activos, y utilizando el flujo de efectivo de esos activos conseguía sus pasivos de lujo. Si quería darse un lujo muy grande, creaba activos proporcionales a ese pasivo. La mayoría de la gente accede a grandes lujos a pesar de que no tiene suficiente dinero para comprar activos. Como verás, sigue siendo cuestión de prioridades. La cuenta del Bentley. Hace 2 años quise comprar un auto nuevo, un Bentley convertible que costaba $200.000. En mi columna de activos había suficiente dinero. Pude haber adquirido el auto en efectivo en ese instante. Sin embargo, cuando compras un auto de 200.000 en efectivo, su valor puede caer hasta los $125.000 en cuanto lo sacas de la agencia. Esa no es una manera astuta de usar el efectivo. En vez de pagarlo de esa forma, le llamé a Tom, mi corredor, y le autoricé a cambiar cierta cantidad de acciones de oro y plata para obtener $200.000 en efectivo. Su misión era transformar esos 200.000 en 450.000. A ese proyecto le llamamos la cuenta 20. A Tom le llevó 8 meses lograrlo, pero finalmente me llamó y dijo, ya puedes comprar tu 20. En ese momento hice un cheque y pagué el auto con efectivo que había creado por mis activos. La transacción se explica de esta forma. Fue necesario convertir los $200.000 en 450.000 porque sólo así podría compensar los 50.000 extra de impuestos. Finalmente, compré mi Viantey y conservé los 200.000 que tenía originalmente. Si hubiera pagado el 20 con efectivo sin modificar la cuenta, el último balance general se habría visto así. Habría perdido $200.000 que tenía en efectivo de los activos, es decir, de los certificados de oro y plata, y 75.000 más por la depreciación instantánea que sufre un auto al salir de la agencia. En el capítulo sobre el IQ Financiero 2, Proteger tu dinero, mencioné que los buenos corredores pueden enriquecerte y los malos solo tienen excusas para dejarte en la ruina. La cuenta de Ventier es un ejemplo de lo anterior. Mi corredor me hizo feliz y me ayudó a darme un lujo. Si aún no tienes un buen corredor, sigue buscando. Activos igual pasivos de lujo. Uno de los beneficios de escribir es que cuando quiero un pasivo nuevo, escribo un libro como este y con las regalías lo pago. La transacción a futuro se explica así. Conviene recordar que es un activo y un pasivo. En mi libro Padre Rico, Padre Pobre, propuse estas sencillas definiciones. Un activo es un elemento que pone dinero en tu bolsillo y un pasivo es un elemento que saca dinero de tu bolsillo. No es malo gozar de los pasivos siempre y cuando te pagues primero y los adquieras con ingresos generados por tus activos. En el ejemplo anterior utilicé mis activos para comprar un pasivo y al finalizar la transacción me quedé con el activo y el Bentley. En el diagrama siguiente se muestran más ejemplos de compras de pasivos a través de activos. Son ejemplos reales de cómo Kim y yo utilizamos nuestro deseo de darnos lujos para enriquecernos, no para empobrecernos. Como dije anteriormente, no creo que debas gastar lo menos posible. Creo que es mejor incrementar tus ingresos para poder gastar y disfrutar más de la vida. Quienes tienen un IQ financiero bajo solamente saben gastar lo menos posible, es decir, recortar gastos. Si no gozas de los lujos de la vida, ¿para qué vivirla? Consejo de presupuesto 4. Gasta para enriquecerte. Cuando las cosas se ponen difíciles, la mayoría de la gente deja de gastar. Por eso muchos no pueden adquirir ni mantener la riqueza. En el mundo de los negocios, por ejemplo, cuando las ventas de una compañía comienzan a decaer, lo primero que hacen los contadores es recortar gastos. Publicidad y promoción son los primeros rubros en que se aplican recortes, pero con publicidad las ventas decaen más y el problema
Con menos publicidad, las ventas decaen más y el problema solo empeora. Saber cuándo gastar y cuándo recortar es prueba de una inteligencia financiera profunda. Cuando Kim y yo descubrimos que estábamos en problemas, en vez de permitir que Betty, nuestra contadora, efectuara recortes y pagara deudas, iniciamos un intenso periodo de ventas, publicidad y promoción. En vez de recortar gastos, invertimos tiempo, dinero y esfuerzo para acrecentar nuestro ingreso. En las compañías hay muchos dueños o gerentes que se aprovechan de la debilidad de los demás, de quienes necesitan un empleo y el dinero que éste les aporta. Verás, hay muchas corporaciones que recortan tu paga o incrementan tus responsabilidades solo para hacerte trabajar más. Ellos saben que si renuncias, siempre habrá alguien más dispuesto a tomar tu lugar, y así es como les gusta jugar.